En 1917, el periodista John Reed, estadounidense que estuvo en México, se fue a, a lo que sería la Unión Soviética y escribió un libro que se haría famoso, 10 días que estremecieron al mundo. Toda proporción guardada, no pretendo comparar los acontecimientos, pero los últimos 10 días en México han estado marcados o estarán marcados por la primera guerra del Huachicol. A los 10 días, no voy a repetir lo que se ha dicho al cansancio, creo que es de los temas que la sociedad ha seguido con más pasión, porque nos afectó directamente de una u otra manera a todos. En el 10º día creo que hay dos conclusiones tentativas, o varias conclusiones tentativas. La primera es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está saliendo victorioso. Las encuestas de opinión que están saliendo muestran un apoyo mayoritario de la población y también observamos que gradualmente toman los hilos del abastecimiento, de evitar que perforen los ductos, de las carpetas de investigación. Es decir, en la conferencia de prensa del día de hoy en Palacio Nacional fue evidente que ya hay bastante control. Sin embargo, que ganen esta batalla, esta primera batalla, no quiere decir que vayan a ganar la guerra contra la corrupción. Hay 3 lecciones que deja lo que hemos vivido estos 10 días. Primero, la improvisación del gobierno. Fue evidente que no estaban preparados para la reacción de los huachicoleros y para el desabasto. Es también obvio lo desigual del gabinete. Hoy Magú en la jornada publica una caricatura en la que califica al director de Pemex y a la secretaria de Energía, al director de Pemex y a la secretaria de Energía como floreros. Es decir, no aparecieron en esa lectura. Y finalmente, Andrés Manuel y su gobierno tienen que decidir el tema del perdón o el olvido, porque una pregunta que todos nos hacemos es, ¿y dónde están los responsables? ¿En qué momento conoceremos los nombres? ¿A qué horas los van a detener y los van a consignar? En la medida que logren resolver estas carencias, me parece que estarán mejor preparados para las siguientes batallas de lo que será una larga guerra, la guerra contra la corrupción. El apoyo es mayoritario y creciente, diría yo, ¿no? Es decir, hoy el salto que da la encuesta que publica El Financiero, sube 7 puntos el presidente en términos de aprobación. Yo no me iría tan lejos como la Revolución Rusa. Esto me recuerda más el arranque del gobierno de Calderón, es decir, una gran ofensiva del poder, argumentando que los anteriores no lo habían hecho y que hay que hacerlo porque el país está al borde del colapso. Yo creo que ha construido a trancas y barrancas una narrativa muy articulada en torno al presidente. Yo no sería tan severo con los funcionarios que no han informado, aunque la carencia de información está ahí, puesto que el propio presidente ha decidido, y está absolutamente claro con sus conferencias de más de 1 hora diaria, él ser el vocero. Es más, la propia Claudia Sheinbaum en algún momento no es que eludiera la información, dijo, remítanse a Palacio Nacional, el que informa de esto es el presidente. Por tanto, si el jefe del Estado decide informar, el resto de los funcionarios no es que estén incumpliendo, están recibiendo una orden de que quien informa es el presidente. Yo creo que hasta ahora la estrategia le ha dado buen resultado y ha habido apoyo, entre otras cosas porque no todo el país está afectado. Las encuestas demuestran un apoyo mayoritario, pero habrá que ver en las entidades más golpeadas, Jalisco, Guanajuato, si esto necesariamente es así. Y yo creo que en este caso la experiencia de cualquier guerra, más yo diría que no la llamen guerra, así le fue a Calderón, después quitarse la idea de una guerra, fue terrible, siempre se juzga por sus resultados. Y si no logran normalizar el abasto de gasolina en los próximos días, ese apoyo popular que hoy crece, mañana podría decrecer. Y recuerdo nítidamente el apoyo amplísimo, un Calderón decidido a entrar en Michoacán, a cómo la gente le va quitando el apoyo de manera creciente en la medida en que la estrategia no da resultados. Para mí la clave está en lo que hoy presento. Si logra efectivamente depurar la distribución de gasolina
y a través de lo que dijo iba a ser la corona precisamente de su estrategia, atacar el lavado de dinero, daríamos un paso muy importante en esta materia. Pero bueno, todavía se está desplegando, diríamos televisivamente, esto va a continuar. Ya que hacer la comparación con Calderón, en estos días estuvo circulando alguna de las encuestas de aquella época, cuando él anunció el combate contra el crimen organizado y la narrativa del gobierno era nadie se había atrevido a enfrentar al narcotráfico. Los gobiernos priistas se habían hecho tontos, el gobierno de Fox fue muy tibio, aunque él fue el que declaró formalmente la guerra contra el narco. Pero no se generó tanta violencia como con Calderón, y Calderón anunció como decir, vamos a tomar el toro por los cuernos, vámonos. Muchos expertos, quiero hacer la comparación otra vez, los expertos decían, oye, es muy precipitado, oye, tienes que hacer amarres, tienes que hacer una estrategia mucho más cuidada, te va a salir al revés, va a ser contraproducente, si te sigues de esa manera va a salir mal. Sin embargo, las encuestas señalaban un 95% de apoyo a Calderón. Y al principio estuvo con mucho respaldo ciudadano. Acuérdense aquello de valiente presidente, ¿no? El presidente muy valiente, etcétera. Y sin embargo, lo que los expertos dijeron es, así va a salir mal. ¿Cómo acabó eso cuando terminó el sexenio de Calderón? ¿Cómo se le revirtió enormemente precisamente por la falta de planeación? Entonces, no digo que necesariamente vaya a ser así, pero digamos, ahorita el apoyo en las encuestas, en varias encuestas es muy amplio, para López Obrador, porque incluso la gente está asumiendo, digamos, que no había otra alternativa. Cuando tú le metes la otra pregunta, no solamente esta estrategia frente a no haber hecho nada, abrumadoramente dicen esto, que se combata. Cuando le metes la pregunta de sí, combatir a los huachicoleros, pero con un poco más de planeación, un poco más de cuidado para prevenir el desabasto, etcétera, esa es la que gana mayoritariamente en algunos sondeos que han circulado por ahí también. Y también me llamó la atención de la encuesta de Reforma, que a la hora de preguntar, ¿y cree que esta estrategia va a funcionar? La mitad dice que no, la mitad dice que sí cree que va a funcionar para realmente erradicar el huachicoleo. Entonces ahí hay una cosa extraña de que se apoya una estrategia con las dificultades que nos ha generado, pero muchos dicen, pero no va a funcionar así. Hay que recordar en todo caso que en Colombia, que también tuvieron algo parecido, se tardaron 10 años en erradicar. 10 años, o sea, no es tampoco una cuestión tan sencilla, es algo que se tiene que hacer de manera permanente y por lo mismo muchos dicen, planéala para que los costos sean menores y que la eficacia sea real para erradicar no solo momentáneamente, sino de fondo, esta extracción ilícita del petróleo. Me gustaría regresar a los tres ejes que plantea Sergio, que son, nada más que de atrás para adelante, impunidad, ineptitud y mejora de la estrategia, ¿no? En los últimos días. La parte de la impunidad, desde luego, me preocupa porque creo que si no se acaba con la impunidad, difícilmente se va a acabar con cualquier crimen, con cualquier delito controlado por una mafia o por un cártel organizado, de lo que sea, de robo de trenes, de robo de combustibles, de trasiego de drogas. Entonces, no hemos tenido signos muy claros. Es cierto que hoy por la mañana informó de estas 4 detenciones, pero nos ha dicho que el 80% no sé si sea la cifra correcta, pero el 80% del huachicoleo se explica o es responsable los funcionarios de Pemex, ¿no? Y no estamos viendo ninguna acción en ese sentido de ir en contra de la impunidad, carpetas de investigación abiertas, recuperación de carpetas pasadas, sino al contrario, si fuera consistente López Obrador, tendría que alzar la voz y decir, ya dije yo que vamos a mirar para adelante y por lo tanto todos los de atrás, sean policías, militares, sindicatos, empresarios que sabemos que compran también gasolina a los huachicoleros y los surtidores de las estaciones de gasolineras, que ahí sí entiendo, según me han dicho los expertos, ahí se explica la mitad de la demanda de la gasolina robada, pues todos esos van a quedar impunes, ¿no? Entonces, ese es un problema creo que muy serio. El de la impericia o el de la ineptitud, pues circula por ahí ya una tabla de cuál es la experiencia de las personas que manejan grandes petroleras, ya sean estatales o ya sean privadas, y en todos los casos tenemos al frente un director o un CEO, como se le llama, un CEO con gran experiencia en el sector,
con gran conocimiento sobre los hidrocarburos, con experiencia en llevar, digamos, en funciones de dirección. Y nosotros tenemos pues un director que pues no está preparado para una tarea de ese tamaño y no es fácil suplirlo con subdirectores porque tampoco ha habido nombramientos en ese sentido de tener pues una figura, pero después tienes unos expertos que van guiando las decisiones, en cuyo caso pues no importa que el director no fuera el experto. Y creo que esto se repite en muchas áreas de gobierno, no se puede improvisar, sobre todo con cuestiones tan técnicas, y creo que pones el dedo en la llaga. Y la tercera, yo coincido contigo que ha mejorado la estrategia del día 1 al día 10, para seguir con tus 10 días que estremecieron al mundo, A pero, México. bueno, a México en En este este caso, caso. sí, pero creo que no es, no debería de ser permisible que se improvise de la manera que se improvisó, aun cuando coincidamos, creo que todos lo hacemos en esta mesa, que era importantísimo enfrentarse de una buena vez al huachicoleo. Hijo, hay un montón de Pero asuntos seguimos. que se desprenden porque evidentemente que lo que estamos viendo no es difícil medirlo con los ojos de, si se pone uno muy estricto, pero al mismo tiempo piensas el mínimo del cual se partiera tan bajo, porque los niveles de corrupción, ineptitud, ineficiencia, impunidad, vamos, habían llegado tan al piso que por ahora le estamos tolerando o estamos aceptando, pues que se haga un poco al aventón la estrategia y que se vaya improvisando con tal de que empecemos a ver que sí están echando, sí están tapando los ductos, sí están empezando a funcionar. Y bueno, que haya 20 buques petroleros esperando la descarga porque no habían anticipado la capacidad de almacenamiento, pues no está bien, pero frente a lo que había antes, estoy simplemente buscando, porque lo que dices o lo que algunos de los comentarios críticos tienen sentido, pero aún así crece la tasa de aceptación y me parece que se explicaría por qué era un nivel era tal la mediocridad, era tal la... Crece la tasa de aceptación porque el presidente tiene razón. O sea, no hay jefe de Estado que pueda permitir que le estén desangrando y no hacer absolutamente nada. O sea, yo creo que crece la tasa de aceptación porque la gente reconoce que el presidente tiene toda la razón, debe defender el que esas cosas no ocurran en el país y había llegado ya a niveles extraordinarios. Dijo Navarrete Prida, dijo Navarrete Prida que todo el año anterior no se había efectivamente combatido el huachicol por miedo a un conflicto. Ojo con ese tema. Ya hay un muerto en esta administración. Hubo resistencia al ejército mexicano, ya bajo esta administración hay un muerto de por medio, habrá que ver cómo aclaran ese asunto, pero no estás ante un pueblo bueno que de pronto dice yo ya voy a dejar de robar, no, tienes una resistencia social fuerte. Y Navarrete Prida dijo, no lo hicimos en año electoral para que no hubiera demasiados roces. Por tanto, yo lo que digo es, tiene razón, la estrategia la ha venido corrigiendo sobre el tiempo, pero ojo, no estamos ante un problema sencillo y el que un presidente tenga razón no quiere decir que a lo largo del tiempo esa estrategia vaya a tener la comprensión de la opinión pública. Yo subrayo, la opinión pública está contigo hasta que está contigo. Y si efectivamente esto se alarga el tema del desabasto, yo creo que esas encuestas que hoy sostienen al presidente van a empezar a decir, oiga, pues está muy bien que se pelee, pero no queremos ni muertos ni desabasto. Porque así es de fifí la opinión pública. Hace un rato hacía mención a Felipe Calderón Crespo, ¿sí? Y decía, sí, que acabó saliéndole mal. Hay una cosa que hizo Calderón que fue enfrentarse al sindicato de electricistas y acabar con el problema que teníamos de la electricidad en este país, y creo que incluso en esta mesa se dijo que fue una operación bien planeada, jurídica, social, militar, estratégicamente, y no hubo desabasto de energía en ese sentido, ¿no? Entonces, sí se pueden enfrentar intereses. Como la guerra fue seguirá, muy grande. al tema regresaremos. Por ahora nos vamos.
Bueno, pues como vimos en el bloque anterior, que usted nos hizo favor de acompañarnos, da para mucho el tema del combate al huachicol, para ya no usar el término de la guerra al huachicol, porque estamos abonando a cosas que no queremos abonar. Pero además de cerrar los ductos de gasolina que hizo la administración López Obrador, hay que cerrar los ductos de impunidad, que decía Sergio y que coincido plenamente. Y hay otro ducto, pero ese sí hay que abrirlo y creo que abrirle todas las válvulas, que es el de la información. Y en eso nos sale debiendo la presente administración desde que empezó, digamos, el problema empezó desde diciembre, ¿no? Pero estalló ahora regresando de vacaciones y la información, probablemente la de hoy en la mañana haya sido la excepción, en donde fue más explícito López Obrador en la estrategia, en algunos números. La información ha fluido poco y ha fluido mal y de manera contradictoria. Nos han pedido, creo que a los ciudadanos, un acto de fe en términos de las cifras que nos están dando, que si se importó o no suficiente gasolina, finalmente no lo sabemos, si se importó suficiente gasolina en diciembre o no, si el problema fue que no teníamos suficiente abastecimiento, digo, capacidad de almacenamiento. López Obrador nos informa que el robo de pipas bajó el 70% en 10 días. ¿Y con base a qué podemos confirmar que se bajó? O sea, no se entiende bien con qué tipo de medidas se logró disminuir de esa manera tan brutal. Cuarta, 2.500 millones de pesos nos hemos ahorrado, de dólares, con la estrategia que se ha venido implementando, y así podría seguir. Creo que seguimos polarizándonos, y esto que ustedes citan de las encuestas, tú citaste al Financiero, luego citamos a Reforma, y falta citar una, la de Consulta Mitofsky, que creo que tiene un valor agregado, porque te divide las opiniones entre los votantes de Andrés Manuel López Obrador y aquellos que no. Entonces, claro, el promedio te da que el 48% apoya, pero si tú ves es el 95%, no sé exacto los números, pero vaya, más del 90% de los que votaron por Andrés Manuel López Obrador están de acuerdo y solamente el 21% de los que no votaron. Entonces, esto te está mostrando también la polarización que hay en esta sociedad, y creo que en buena medida es por dos cosas. Uno, falta información, y dos, que tiene un crédito a la palabra Andrés Manuel López Obrador. La legitimidad le sigue alcanzando para lo que sea, hasta para el muerto del que tú hablabas. Fíjate que, María Amparo, que yo tengo otra impresión. Sin negar que fue deficiente e insuficiente la información en los primeros días, hasta en las carencias era obvia la transparencia. Es decir, nos dábamos cuenta que no estaban preparados para dar esa información. Te estoy dando una lectura. Sí. Y también me resultó evidente que inmediatamente fue suplida por medios de comunicación, redes sociales, medios de comunicación internacionales. Es decir, yo no me sentí desinformado, ni siquiera en las carencias, porque el hecho, eso sí había que trabajarle, que Claudia Sheinbaum dijera, no, pues que informa el presidente, él es el que va a informar. Ya te estaba diciendo cuál había sido la decisión, que en ese tema solo él iba a hablar. Yo creo que sí hubo suficiente información. Ahora bien, el problema que apareció, o un problema que ya venía, no se hizo evidente otra vez, la proliferación como una plaga de las noticias falsas o manipuladas. Ahí sí, como ejemplo, el Wall Street Journal saca un reportaje sobre la importación de gasolina, que es utilizado inmediatamente de una manera parcial y tendenciosa para golpear al gobierno. El mismo periodista hace la corrección, dice, yo no dije eso. Estamos hablando de sutilezas, pero ahí sí yo creo que el problema que nos deja, o uno de los problemas en la información disponible es, ¿y qué vamos a hacer con esa confrontación de dos versiones
de la realidad. Pues mientras más información haya, habrá, digamos, una reducción de esa confrontación y nos remitiremos, por supuesto, a la información oficial. Yo creo, igual que María Amparo, que ha habido un problema serio de información, de vacíos, tanto que los gobernadores, incluida la jefa de gobierno, tuvieron que ir a ver al director de Pemex, decir, a ver, dígale a la gente que efectivamente hay pues un problema de abasto, ¿cuándo se va a resolver? Por supuesto, esto ha pegado de manera diferencial en todo el país, por eso las encuestas nacionales no te dan la gravedad del asunto. Tú ve y pregunta en Jalisco y te dicen, oiga, quien tiene que hacer colas de tantos días o no sabe cuándo va a tener el abasto, pues tiene una perspectiva muy diferente al estado de Morelos, donde tiene un abasto normal. Aquí en la capital nos la hemos capoteado. El mensaje que nos mandaron es, por lo menos una semanita van a estar con el tema del desabasto y el racionamiento de la gasolina, ahora de ir cargando con efectivamente los colores de las calcomanías. Pero tanto ha sido eso que hoy el presidente subsana ese grave problema de información y lleva ni más ni menos que a toda la batería funcionarial a explicar. Yo diría que esta conferencia de prensa tiene una palomita, o sea, la del día de hoy, donde realmente el director de Pemex explicó el tema de los tubos. El presidente habló de cara a la nación de un tema que a mí me resulta todavía complicado entender. O sea, más allá de todas las polémicas políticas que él tenga con analistas, el Wall Street Journal, expresidentes, todo lo que él quiera meter, a él le han saboteado 4 veces el ducto que conecta Tuxpan con la Ciudad de México. Ese es un hecho que, a mi juicio, debería tener una lectura de seguridad nacional. Es decir, están saboteando al gobierno de López Obrador. Y lo del muerto es no otra cosa sino la resistencia de un grupo de huachicoleros cerca de Tula a la acción de un ejército no represor de Peña Nieto ni de Felipe Calderón, el ejército comandado por el señor presidente López Obrador. Y yo me explico perfectamente lo de las pipas, María Pablo. Está el despliegue del ejército a todo lo que da. Hoy el general responsable del despliegue dio detalles de lo que han hecho. Si tú tienes militarizados los ductos y efectivamente no hay flujo de esto, ¿cómo se llama?, de líquido, o sea, de petróleo por los pues sí, tienes una reducción dramática, pero también tienes una reducción dramática del abasto. Ya digo, en Guanajuato y en Jalisco, yo espero que esto no tenga un impacto económico mayor. Pues yo digo que la estrategia hasta ahora va bien, pero si no corrige esas partes y resuelve esos temas, en muy pocos días podría encontrarse con un desenlace diferente. Sí, no sabemos realmente la incógnita del tiempo de cuándo la gente empezaría a reaccionar negativamente. Yo sí creo que la legitimidad le da para mucho, que el objetivo en sí mismo es tan valorado que la gente dice estamos dispuestos a sufrir algunas incomodidades, malestares, colas, lo que sea. La cosa es hasta dónde el costo te empieza a elevarse. No es para todo el país ahorita, e incluso en algunos estados parece peor que en otros. Aquí en la capital hemos tenido ese problema, pero parece que en Guanajuato y en otros lados está bastante peor. Entonces, los costos son diferenciados. Pero sí, si se resuelve relativamente pronto lo del desabasto, si se normaliza, digamos, pues la gente lo va a notar, lo va a sentir como algo de decir, bueno, valió perfectamente la pena. Y habrá valido. Y habrá valido la pena. Pero por otro lado tendremos que ver también los resultados de que se reduzca de manera más permanente lo del huachicoleo y que haya sanciones, que haya sancionados, que haya realmente, después de todo lo que hemos visto en todos estos 3 sexenios, de lo que se fueron robando y se fue incrementando exponencialmente, pues sí creo que tendría que haber algunos responsables ahí, no solo algunos, todos los que sean necesarios. Pero por otro lado están los costos económicos. Muchos economistas han dicho, hasta ahorita lo que ha pasado es que lo que se está ahorrando Pemex, o una parte, el costo se está transfiriendo al resto de la sociedad. Pemex ahorra dinero de esta manera, que bueno, porque Pemex es nacional, etcétera, pero se están pasando costos, y no me refiero a las molestias de estar ahí 3 horas o 4, sino costos económicos, indirectos, que no son fáciles de medir, que eventualmente empezarán a haber mediciones, porque se reduce el consumo, se reduce de varios servicios. Mucha gente no usa la gasolina más que para lo indispensable para su trabajo y deja de hacer otras cosas que tienen una repercusión en... No vas a los restaurantes por la gasolina, no vas al cine, no vas a otras cosas que no sean lo indispensable, y eso empieza a más el transporte de alimentos y de otras cosas, es decir, donde ya la afectación es más grave, entonces viene el problema de transporte, ¿no?, de todos los bienes que se deben de repartir en los estados afectados. Si no se prolonga mucho lo del desabasto, creo que se va a poder asimilar perfectamente. Si se sigue prolongando, entonces sí los costos, no solo de molestia personal,
Sino el costo económico se va a empezar a notar más. Oye, Sergio, pues sí, ahora sí estamos en desacuerdo con respecto a la información y creo que no es el único el caso del huachicoleo. Creo que está prevaleciendo, todavía es muy pronto para juzgar, un mes y medio de gobierno, pero no creo que esté habiendo ni la transparencia ni la suficiencia de información y mucho menos lo robusto de esa información. Cuando tú dices, oye, si ha habido transparencia en los primeros días, pues no se podía dar, pero no se sabía. Entonces dice, a ver, señores, no sabemos cómo están las cosas, ¿sí? Vamos a ver los estudios y próximamente los informaremos. Pero no hacían eso, nos decían, no hay desabasto, no tal. Entonces, eso para mí no es transparencia. ¿Qué tanto sabe el gobierno? No lo sé. Si no sabe, pues malo. Y si sí sabe y no nos los informa, pues si cabe, peor. Me tomé la molestia y cayó en mis manos un estudio de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, en donde dice claramente, sí, que el 80% de la demanda por gasolina robada viene de las estaciones de servicio. Esto de hace 2 años, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, por eso me hace muy difícil lo que nos dice Leonardo, que sí, en 4 o 5 días baja el 70% del robo de las pipas, simplemente realmente serían muy eficaces y unos genios. Y lo robusto de la información no lo veo, nunca nos da una fuente, nunca nos dice cómo se generó esa información, de dónde viene, quién la recabó, en fin, ellos mismos. ¿Y qué es el gubernamental? ¿Cómo? A mí me dicen en la encuesta hogares de ingreso hogar-gasto, es el INEGI con tal metodología, con tal. A mí no me pueden decir mi palabra y ya, en un tema de seguridad interior, nacional y ahora ya pública. Creo que seguramente no me expresé bien. O no te entendí yo. O no me entendiste. Yo no hablé, aquí, tú lo que estás insinuando es que tenemos que esperar a que el Estado nos dé la información. Lo que yo argumenté es que hasta en sus ineficiencias había transparencia, que fueron los borbotones de información que brotaron por todos lados, porque existen medios de comunicación, mexicanos, extranjeros, encuestadoras, es decir, yo no me sentí desinformado, porque además estaba leyendo entre líneas lo que decían, no decían, y gradual hasta que en 10 días nos hacen una buena conferencia de prensa. Calderón tardó 4 años en abrir la información sobre seguridad, 4 años. Fue su primer encuentro público con especialistas sobre el tema. Bueno, pues yo confieso que estoy confundida con la información que recibo. Vamos a un bloque más. Quédese con nosotros otro rato. Y en otro tema, la semana pasada hubo un cambio de señales en relación con la Guardia Nacional, tan controvertida desde luego. Muchos sectores han dicho sí, está bien que haya una Guardia Nacional, está bien que se siga haciendo algo respecto al crimen organizado. En fin, hay un debate abierto al respecto. Se dice, bueno, de todas maneras no fue tan distinto de lo que planteaba Calderón y Peña Nieto y que los resultados no fueron muy buenos. Si va a seguir el ejército, aunque ahora bajo el formato de Guardia Nacional, pues a ver qué resultados distintos vamos a tener. Y desde el gobierno te dicen sí va a ser distinto porque la Guardia Nacional va a tener peculiaridades, un entrenamiento especial, derechos humanos, protocolos de derechos humanos, de tal manera que sí vamos a ver mejores resultados, nos dicen ellos. Pero el debate era, ¿va a estar bajo un mando civil? Que era lo que se proponían muchos grupos y organizaciones de la sociedad civil, muchos expertos también, o como originalmente planteó el gobierno, con un mando militar, dependiendo de la Secretaría de la Defensa, y ahí es donde saltaron muchos grupos, muchos sectores incluidos, internacionales, Naciones Unidas, etcétera, dijeron, es que eso sí es militarizar, si no, en todos los sentidos que tiene ese concepto, sí es una mayor militarización y se supone que no se iba a tratar de eso. Hay un cambio de señales en el sentido de que se puede rectificar, eso se va a discutir en esta semana, en una sesión extraordinaria, ver hasta dónde, cómo se va a instrumentar esta cuestión de la Guardia Nacional, pero sí hay el cambio de señales, es decir, está bien, ante la demanda hubo foros la semana pasada, hemos dicho aquí que sí conviene consultar a los expertos, que sí conviene consultar a los involucrados, a grupos de la sociedad civil,
académicos, etcétera. Y aquí creo que es una prueba de que efectivamente esos insumos pueden corregir una decisión en los mejores términos para todo el mundo, para el país, para conseguir lo que se está buscando. Es decir, sí conviene consultar a la sociedad en esos términos. No me refiero a las consultas como las del aeropuerto, y eso no me refiero a eso. Me refiero a consultas entre expertos, entre grupos, organismos internacionales, etcétera. Y aquí yo celebro que sí haya, por lo menos en este tema, ojalá que en algunos otros también lo hubiera, una capacidad de rectificar. Yo también lo celebro y ampliamente, y bueno, igual que los gobernadores fueron y dijeron lo que convenía, un sector de la sociedad civil y de la academia dijo en lo que creía, y un sector de la bancada de Morena también hizo la prueba del ácido. ¿Defenderíamos esto si lo estuviera proponiendo cualquier otro presidente? Y muchos de ellos dijeron, la verdad es que hay que comulgar con ruedas de molino. Yo creo que la óptica esta de seguridad nacional o ver las cosas con una lógica de Estado, igual que propongo que veamos lo del huachicol, es decir, si lo hubiera propuesto cualquier otro presidente la estaríamos defendiendo. Yo no tengo dudas, yo apoyo al presidente López Obrador en la lucha contra el huachicol y lo apoyo en este cambio que ha tenido en términos conceptuales. Por supuesto, no puedo prescindir de la crítica que nos han dicho tres cosas diferentes en lo que va de la administración. Empezamos con una reforma a la ley de la administración pública, después la propuesta de Guardia Nacional y ahora reculan. No sé bien en qué cree el presidente y sus asesores principales cómo van a enfrentar el asunto, pero si celebro que haya habido una corrección sobre el mando militar, porque la ONU les dijo que no era buena idea y buena parte de las voces independientes, el tema es, si no va a haber mando militar que regresa entonces al secretario de Seguridad, y entonces lo que vamos a tener es una policía federal gorda y grande, o sea, no gorda en el sentido despectivo, sino colosal, con mucha gente. El presidente ha dicho que ya están reclutando o no, o el mando puede ir a gobernación igual. O sea, yo no sé si eso lo han decidido. Lo que me queda absolutamente claro es, ¿va a ser un cuerpo policiaco o no? Por ejemplo, ¿la nueva Guardia Nacional va a pasar controles de confianza como lo pasa la Policía Federal? ¿O los militares van a pasar a depender directamente de la Policía Federal? Y la otra es, ¿les van a respetar la carrera a los militares o les van a decir, ahora te conviertes en grupo que depende de la Secretaría de Protección, de la Secretaría de Seguridad, y a lo mejor llega el otro presidente y como llegó este, deshace el cuerpo y toda la carrera de toda esa gente la mandan efectivamente al garete o al caño o a donde sea? Yo creo que hay que cuidar muy bien todas esas cosas, ver si efectivamente es un cuerpo que está destinado a durar. Yo me pronunciaría por un pacto de Estado, pero que ahora sí, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pues tenga duración. Si cada presidente que llega va a inventar que uno quiere gendarmería y el otro Guardia Nacional, pues esto va a ser el cuento de nunca acabar. Yo creo un reconocimiento al Poder Legislativo que organizó los foros, ¿sí? Porque el Ejecutivo organizó los de las víctimas, ¿no? Todavía en transición correspondió al Congreso organizar estos foros y creo que fueron plurales, amplios, se les dio el tiempo suficiente, se les dio el micrófono a no sé si ahí se le haya negado a alguien, hasta donde yo entiendo se le dio a todos los sectores relevantes y eso me parece digno de reconocimiento. Y después, pues que el Ejecutivo haya abierto los oídos a estas críticas. Ahora, y así incluso lo tuiteé. Pero ahora hay que ver la nueva iniciativa, porque eso se va a tener que traducir en una nueva iniciativa o por cuestiones de procedimiento parlamentario en reformar la actual para que no tenga que volver a hacerse todo el proceso que lo alargaría innecesariamente. Hasta donde me he comunicado con estos expertos de los que hablas y que estuvieron en tribuna, tenemos todavía que pagar por ver, porque lo único que se nos ha informado es que la cabeza de esa Guardia Nacional, ¿sí?, va a ser un civil. Eso es todo lo que sabemos y que va a depender, si no me equivoco, ¿verdad, Sergio? Que va a depender de la Secretaría de Seguridad. Correcto. Ya Como se la dijo. Policía Federal. Como la Policía Federal, pero con un cuerpo distinto, ¿sí? Pero el resto de las recomendaciones que dieron los expertos internacionales y los que estuvieron en el Congreso no han sido hasta el momento atendidos. ¿Cómo se les entrena? ¿Con qué disciplina? ¿Bajo qué, digamos, cuerpo jurídico van a estar? Nada de eso, que es también sustantivo de las críticas que hizo la sociedad civil y los organismos de derechos humanos, ha sido tomado en cuenta. Únicamente que el mando, en vez de llamarse el general López, sí, ahora va a ser el ciudadano Curcio.
Esa es toda, hasta este momento, es todo lo que Suena sabemos. durazo, ¿no? Sí, no, pero es que usted ha sido un gran asesor en esos temas. Eso es lo que sabemos, Leonardo. Agregaría una pieza de información vital. El consenso en contra de un mando militar que incluyó a la CONAGO, a los gobernadores. Fue notable. En el debate sobre la Guardia Nacional, toda la oposición se centró en ese tema, no a un mando militar sobre esos efectivos. Yo les planteo la pregunta, ¿por qué? Vamos, y yo creo que aquí influyen dos factores y que marcan agenda para el futuro. Uno, la evidencia producida por académicos como Catalina Pérez Correa o Ernesto López Portillo, Alejandro Madrazo, apuntando a la mano tan pesada que tienen las Fuerzas Armadas, que también desaparecen, torturan, detienen injustificadamente. Es decir, hay conciencia entre las víctimas que las Fuerzas Armadas no son blancas palomitas. No están al nivel, por supuesto, de las policías, que son cómplices del crimen organizado en su mayor parte. Un segundo factor que lanzo es el hermetismo del ejército. Había miedo, creo yo, por decir, bueno, ¿y a quién le estamos dando tanto poder si no lo conocemos? Si no se conoce, en parte por reglamento, solo puede hablar públicamente el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. No se permite, salvo autorización de los secretarios, que alguien salga a hablar públicamente de los militares. Y en ese sentido preocupa el hermetismo expresado, por ejemplo, en la negativa del general Cienfuegos de que los oficiales y soldados que estaban en Iguala durante Ayotzinapa dieran su punto de vista o proporcionaran la información. Es decir, hay una vocación deliberada de ser discretos, herméticos. Y en ese sentido la agenda, para mí, eso marca una agenda clara. El diálogo civil-militar necesita reactivarse, necesita fortalecerse, necesita publicitarse. Más allá de que falta aterrizar todavía varios aspectos ahí de cómo va a venir la Guardia Nacional, simplemente el anuncio fue no será militar, civil, celebrado por mucha gente, pero falta desde luego precisar. Yo diría, ¿en qué condiciones, me haría la pregunta, puede corregir López Obrador una decisión que parece ya tomada? Muchos de los participantes en esos foros decían, no creo que vaya a cambiar. Claro. Lo hacemos porque tenemos que decir las cosas, pero parece que ya es una decisión tomada. Qué bueno que sí. Yo creo que valora eventualmente López Obrador los costos políticos. Aquí va a tener un costo político muy elevado insistir en que hubiera un mando militar de muchísimos grupos. Pero yo incluso reconozco, por ejemplo, la posición de Tatiana Cloutier, que siendo parte de Morena, desde adentro pueda decir, yo no estoy de acuerdo con eso y estos son los argumentos. Yo sí creo que cuando la presión viene también desde adentro, cuando no es un apoyo meramente incondicional, sino que puede ser un apoyo condicionado, razonado, pues se genera un mayor ambiente para corregir lo que tendría que corregirse. En el tema de las universidades, que lo platicamos en su momento también, porque también mucha gente de adentro, de los propios electores de López Obrador, que se iban a ver afectados, dijeron, oigan, no le recorten a la UNAM, a la UAM, etcétera. Entonces, cuando López Obrador percibe y su equipo un costo político muy elevado, pero que incluso no viene solo de lo que él llama sus adversarios o contrincantes, sino de adentro mismo, entonces es más fácil que pueda corregir. Yo diría que no son presiones, son razones. Lo que dijo Tatiana Cloutier va a misa, si se le da tanto poder a los militares, el próximo presidente lo van a poner ellos. Y no diría que son críticas de la sociedad civil, sé que no lo dijeron así, son sugerencias de quienes han estudiado esto de buena fe y le están planteando al jefe del Estado una solución que claramente él no tiene claro. Ha cambiado de opinión varias veces sobre el tema y diría sobre las Fuerzas Armadas, cuidémoslas. Porque la demonización de las Fuerzas Armadas han cometido errores, ahora en este caso del huachicol tienen este problema, pero al mismo tiempo son las que están sosteniendo la estrategia anti-huachicol del presidente López Obrador, y le fueron leales al anterior, y le fueron leales al anterior, y lo han sido. Por supuesto que ha habido problemas, pero la estigmatización de las mismas a mí me parece una mala idea. Y segunda, si van a depender del mando civil, ojo,
hay que respetarles la carrera, porque lo que no puedes es de la noche a la mañana por un acuerdo político decir que pasen a depender del civil. El próximo presidente va a decir lo mismo de la Guardia Nacional que el actual dice de la Policía Federal, que es de todo menos eficientes y cumplidos. Y reconocer que los militares necesitan un marco jurídico para seguir en las calles. Tienen razón en esa demanda. Ahí hay que apoyar a los militares, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, nos vamos al último segmento. Regresamos enseguida. Bueno, y en este último bloque les propongo que revisemos el tema de la política exterior del país. Tenemos pues una nueva caravana que viene efectivamente de América Central. Por cierto, la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, lo adelantó en la reunión de embajadores y cónsules. Tenemos un vendaval ya permanente del norte que ya ni caso le hacemos. Este fin de semana Trump se dedicó a decir que iban a reducir brutalmente el crimen en su país si construye finalmente el muro. Y digo, ya informativamente no tiene relevancia en México, pero para efectos de la relación que México, que el gobierno de López Obrador va a tener con el de Trump, es interesante que tuvimos la reunión, el presidente habló con los diplomáticos acreditados en distintos puntos, les pidió que explicaran la cuarta transformación al mundo, todo este tema del combate a la corrupción, pero no fijó una postura clara sobre el tema de Trump. Dijo que México iba a mantener los consulados haciendo funciones de procuraduría, es decir, apoyar a los migrantes. Se decantó por una política principista, pero dijo, no aceptamos hegemonías y yo no me voy a pelear con Trump. Son líneas generales de una política exterior, un discurso muy esperado, porque finalmente pues es la línea a partir de la cual los embajadores y nuestros representantes diplomáticos normarán su, digamos, criterio y su actuación. Finalmente, el presidente tiene la función indelegable de conducir la política exterior. Por tanto, con Trump, ni con el pétalo de una declaración, yo no sé si esa sea una solución, digamos, única posible en este contexto de gran confrontación o si en el largo plazo se convierta también en un elemento tóxico para el gobierno. Pero bueno, lo pongo sobre la mesa. Pues no solamente, como dice el dicho, las palabras, ¿cómo? Te esclavizan, también los silencios pueden esclavizar, y creo que están esclavizando a Andrés Manuel López Obrador, de un mandatario de izquierda con la legitimidad que tiene. Sí resulta inexplicable que en estas 2 semanas, y más de 2 semanas del cierre del gobierno norteamericano, que ya rompió el récord de el cierre más prolongado, porque no se ponen de acuerdo el Congreso y el Ejecutivo sobre el presupuesto, y no se ponen de acuerdo porque no quieren soltar el dinero para el muro, los demócratas que recuperaron la Cámara. México ha estado en los discursos de Trump pues prácticamente todos los días, y en esos discursos pues no hemos estado ni México ni los mexicanos como que con adjetivos muy bonitos, muy elogiosos para nuestro país o para los ciudadanos mexicanos, y sin embargo Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado sobre el trato que nos está dando nuestro vecino del norte. Una vez más fuimos críticos, muchas veces con razón, cuando cancilleres anteriores le dejaban pasar a Trump una serie de trompadas hacia nuestro país, y fuimos realmente severos. Y ahora yo no sé si es el huachicoleo que ha nublado cualquier otra parte del debate público nacional, incluido el aeropuerto de la Ciudad de México, que ahí sigue navegando, no sabemos muy bien qué pasa con los bonos, etcétera, pero que no haya habido una palabra de defensa de los mexicanos ilegales y no ilegales en ese país, y de nuestra política hacia el país más importante para nosotros, me parece reprobable. Sí, están dando una interpretación muy mañosa de la no intervención en asuntos internos de otro país, o de otros países, porque si uno revisa la historia, están llenos de intervenciones en los asuntos internos de otros países. Enumero la Guerra Civil Española, por ejemplo, clarísimo. Después del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, aquí México le dio asilo al guatemalteco Jacobo Arbenz. Ese mismo año, Adolfo Ruiz Cortines protesta ante el gobierno de Estados Unidos por la
discriminación que se hacía en los campos agrícolas de mexicanos, sobre todo en Texas. Luego estaría la revolución sandinista, hasta armas enviaban por valija diplomática para apoyar a los sandinistas, la declaración franco-mexicana, las protestas por las audiencias del senador republicano Helms en el 85, ruptura con Pinochet. 86, la ruptura con Pinochet, es decir, hay una... Aquí lo que estamos viendo es una... Y vamos, todo aquello por supuesto que tenía una intencionalidad política de parte del PRI, formaba parte de un andamiaje de blindar al régimen. Aquí lo que estamos viendo es la política del avestruz, con la cual ni apacigua a la derecha ni cultiva a las izquierdas, sino que deja al país como un iceberg flotando en la inmensidad del Océano Pacífico. Yo creo que recuerdas bien que efectivamente esta cuestión de la doctrina Estrada, la no intervención, la cláusula Calvo, eran utilizadas de acuerdo a las circunstancias, no eran realmente un eje en el que se fuera muy congruentes. Ahorita no me conviene, entonces sacabas eso. Cuando no te convenía realmente, en un cálculo pragmático, intervenir en otro país o decir nada respecto de otro país, entonces decías, aquí está, doctrina Estrada, ya no puedo decir nada, pero cuando sí de todas maneras intervenían, y entonces le daban también una explicación, decir, bueno, es que la guerra civil española, es que Pinochet, bueno, pues por eso, entonces finalmente sí determinación o no, y siempre se ha utilizado como una explicación a modo, dependiendo de las circunstancias. No es que después se hubiera abandonado completamente. Entonces ese retorno ahora, digamos, a esos principios, pues también es decir, hasta dónde sí, hasta dónde no. No me sorprende mucho la postura silenciosa, digamos, de López Obrador respecto de Trump. Durante la campaña y desde que Trump se perfilaba como candidato y luego ya habiendo ganado, López Obrador decía, no vamos a confrontarnos, vamos a hablarle racionalmente, no usaba la palabra, pero vamos a convencer a Trump de que llevemos una relación en paz, en fin, a convencerlo de muchísimos temas de los que tenemos una agenda común en beneficio de México. También a convencerlo de que a su vez él convenza, por ejemplo, ¿no?, a los norteamericanos de ya no consumir drogas y entonces así vamos a resolver este problema. Pero bueno, es una posición realmente muy fantasiosa desde la perspectiva de decir, pues no, es que con Trump no se puede así, es decir, ya se sabe cuánta gente ha tratado de dialogar con él en esos términos y no es una cuestión de mucho de razonar con él en esos términos, digamos, de mutuo beneficio, de serenidad, de tranquilidad. No, con Trump las cosas no son así. Y efectivamente esa posición que sí fue muy criticada, y yo también digo con razón, con Enrique Peña Nieto, pues ahorita de pronto ya adquiere otro matiz distinto. Yo lo que no entiendo demasiado bien, aunque algunas cosas van efectivamente aclarándose con el tiempo, es el presidente decide mantener la misma política hacia Norteamérica, es decir, queremos TEMEC, es más, la pacta con Enrique Peña Nieto, sigue la doctrina Peña Nieto-Videgaray, con el señor no te pelees, no discutamos en redes sociales, tú haz como que la Virgen te habla. Claro, había una crítica muy fuerte a Peña Nieto y Videgaray que ahora está silenciada. Me vuelvo a plantear el ejercicio Tatiana Cloutier. Si fuera otro presidente estarían tan callados diciendo, presidente, insulta todos los días a los mexicanos y usted no dice nada, salga y defiéndenos. López Obrador ha optado por ese señor que diga misa, yo no me meto. En donde decide romper un elemento de la política anterior del gobierno mexicano es en Venezuela. Sigo sin verle las ventajas, finalmente invocar a estas alturas del partido los principios, y lo reiteró frente a los embajadores, más leyó completo el artículo constitucional cuando hemos firmado la Carta Democrática y este país incorporó el tema de los derechos humanos a precisamente su vocación externa. Pues me sigo preguntando qué ganamos con decir que no vemos lo que está ocurriendo en Venezuela, donde el presidente de la Asamblea desconoció al presidente Maduro, al dictador Maduro, y lo detuvieron este fin de semana. ¿Qué vamos a decir? ¿Nos vamos a callar de eso también? En fin, yo veo que el presidente cedió, como en su momento Fox cedió en política ideológica al PAN con el caso de Venezuela. Aquí lo que prefirió es decir, si Morena es chavista y madurista, vamos a darle una concesión, nos vamos a pelear con ellos. Total, la política exterior en México, y es verdad también, esto es doloroso, pero es así, tampoco le importa a demasiada gente. Por tanto, navegamos con la idea de romper, pero subrayo, en materia de política norteamericana, ¿qué es lo más importante para este país? Se mantiene constante en la forma y en el fondo. Un detalle, Nicaragua, que también
es olvidada cuando se está jugando más para México en Nicaragua que en Venezuela. Y sin embargo, ahí también siguen tolerando a ese exrevolucionario que se transformó en un dictadorzuelo. Y hablaban ustedes de la consistencia. Creo que sí, Crespo ha sido consistente desde la campaña, no me voy a pelear, pero el que sea consistente, pues no le da la razón. O sea, un presidente de los mexicanos que se queda callado cuando el hijo del presidente Trump dice, oigan, si podemos visitar los zoológicos gracias a que hay rejas y entonces los animales no nos pueden morder, gracias a eso podemos disfrutar. O sea, realmente un insulto de ese tamaño y guardar silencio me parece absolutamente, insisto, Que sea consistente reprobable. efectivamente no significa que se justifique. Simplemente digo, tampoco es Sí, tan sorpresivo, no sé. porque él había anunciado, digamos, Que cuál no le iba a iba a ser la hacer. postura, mientras dure, porque Sí. la cuestión entre los dos países pueden eventualmente ponerse más tensas, sobre todo a partir de los temas migratorios y todo esto. Entonces, quién sabe en qué momento sí pueda ya cambiar esa Y son posición. moneditas que entran a la mala imagen del país. El presidente de Estados Unidos todos los días dice que nosotros somos la fuente de los problemas. Hoy te puedes callar, pero en el corto plazo será un problema grave para el gobierno de México. Nos vamos. Muchas gracias por su atención.